William T. Fine, reconocido experto en el campo de la evaluación de riesgos, particularmente en el área de evaluación de riesgos ambientales, desarrolló el método Fine, que es un enfoque integral para la evaluación de riesgos, que incluye componentes tanto cuantitativos como cualitativos. El método Fine se basa en la premisa de que la evaluación de riesgos debe ser un proceso transparente que involucre la colaboración entre expertos y partes interesadas, considerando toda la información disponible, incluidos los datos científicos, la opinión de expertos y los valores de la comunidad. Fue desarrollado por William T. Fine, reconocido experto en el campo de la evaluación de riesgos, particularmente en el área de evaluación de riesgos ambientales. El método Fine puede auxiliarnos para decidir sobre dos importantes asuntos. Primeramente, decidir si el costo de corregir un peligro está justificado. En segundo lugar, decidir sobre la celeridad con que debemos intervenir para corregir ese peligro. Para responder esas preguntas, el método propone que, primeramente, dimensionemos el riesgo mediante una simple multiplicación. R es igual a C por E por P. Donde R representa al riesgo. C representa las consecuencias. Responde a la cuestión, si la amenaza se convierte en daño, ¿cuál sería la dimensión del daño? E representa la exposición a la amenaza. Responde a la cuestión, ¿con qué frecuencia aquello que es valioso se ve expuesto a la amenaza? P representa la probabilidad de que la amenaza derive en daño. Responde a la cuestión, ¿qué probabilidad existe de que las condiciones favorezcan la producción del daño? Más adelante conoceremos la manera de asignar valor a estas variables. En segundo lugar, el método propone dimensionar la justificación del costo. Eso significa que tenemos que asegurarnos de que el costo de intervenir, para reducir el riesgo, sea menor que el costo de los daños, posiblemente, causados por la eventualidad. Este tampoco es un cálculo difícil, aunque, será necesario usar el valor de R, riesgo, que obtuvimos en el primer cálculo. Entonces, J es igual a R, dividido entre el producto de CI por EI. Donde J es un indicador del grado de justificación de los costos. R, como sabemos, es nuestra previa estimación del riesgo. CI representa el costo de intervenir la amenaza. EI representa el grado de eficacia de la intervención. Esto implica la consideración de que nuestras intervenciones no siempre resuelven las situaciones de riesgo de manera total. La manera en que valoraremos las variables de la fórmula del riesgo es auxiliándonos de un conjunto de tablas estandarizadas. En el caso de la variable C, consecuencias, la tabla estandarizada describe, en la segunda columna, la probable dimensión del daño, para que elijamos el puntaje correspondiente que aparece en la primera columna. En el caso de la variable E, exposición, en la segunda columna de la tabla estandarizada se describe la frecuencia supuesta, mientras que, en la primera columna podremos elegir el puntaje correspondiente. En el caso de la variable P, probabilidad, en la segunda columna de la tabla estandarizada se describen los supuestos de probabilidad de que el evento dañino ocurra, en tanto que, de la primera columna, podremos elegir el puntaje correspondiente. Para facilitar el aprendizaje, pensemos en una hipótesis. La empresa X, Y, Z, ha detectado, en sus procesos, la configuración de un conjunto de circunstancias que representan una amenaza.
Se ha considerado que, de configurarse un accidente, se producirían múltiples decesos y daños por alrededor de $500.000 norteamericanos. Se estima que la configuración de circunstancias puede producirse una vez al año. También, se cuenta con información que apunta a que sería inusual que coincidieran las circunstancias para configurar la secuencia de eventos requerida. Existe una propuesta de reingeniería de los procesos que pronostica una reducción del riesgo en un 80%, con un costo de corrección de $60.000 norteamericanos. Utilizando las tablas estandarizadas, encontraremos que, en la tabla de consecuencias, la línea 2 coincide con la descripción en nuestra hipótesis. $500.000 norteamericanos se encuentran entre 400.000 y 1.000.000. Por lo que asignaremos 50 puntos a la variable C, consecuencias. En la tabla de exposición encontraremos que, la línea 4 coincide con la frecuencia descrita en nuestra hipótesis. Por lo que asignaremos 2 puntos a la variable E, exposición. En la tabla de probabilidad encontraremos que, la línea 3 coincide con la probabilidad de que el evento dañino ocurra, descrita en nuestra hipótesis. Por lo que asignaremos 3 puntos a la variable P, probabilidad. Al sustituir los valores en la fórmula R igual a C, que vale 50, por E, que vale 2, por P, que vale 3, el resultado es 300. Entonces, el riesgo resultante es 300. Con ese resultado, busquemos el significado de la puntuación de riesgo en la siguiente tabla. 300 puntos corresponden al rango entre 200 y 1.500, por lo que la actividad asociada a este riesgo debería ser interrumpida de inmediato, hasta que se reduzca el peligro. Ahora bien, ya que hemos calculado el riesgo, R, queda calcular la justificación del costo de la intervención. De acuerdo con la fórmula, necesitamos el valor de R, riesgo, que ha resultado ser igual a 300, pero, necesitamos los valores para las variables, CI, costo de intervenir el peligro, y, EI, eficacia de la intervención, los cuales han sido descritos en la hipótesis de trabajo. El costo de la intervención sería de $60.000 americanos, suma con la que se prevé una eficacia de la intervención del 80%. En la siguiente tabla estandarizada se advierte que $60.000 están por encima de $50.000. Por lo tanto, corresponderá a la variable CI, costo de la intervención, un valor de 10 puntos. Busquemos ahora, en la tabla que sigue, el porcentaje más próximo al 80%, descrito en la hipótesis. La variable, EI, eficacia de la intervención, coincide con la segunda línea de la tabla, por lo que le podemos asignar el puntaje de 2. Recordemos que, al inicio, dijimos que el método FAIN puede auxiliarnos para decidir si el costo de corregir un peligro está justificado, y para decidir sobre la celeridad con que debemos intervenir para corregir ese peligro. La conclusión en el ejercicio con la hipótesis de trabajo es que estamos ante un riesgo que debe ser atendido inmediatamente, interrumpiendo, de inmediato, la actividad asociada hasta que se reduzca el peligro, y cuyo costo de intervención, si está justificado. Felicitaciones, hemos concluido esta parte del curso.
Enseguida revisaremos un ejemplo y haremos algún ejercicio que le ayude a prepararse para la evaluación. Sin duda, un importante avance en la vía para mejorar su desempeño profesional en la gestión de la seguridad y el riesgo.